Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este encuentro tan especial en la Casa del Cordón. Una conversación en torno al buen decir con destacados conocedores de la palabra. En esta ocasión, la protagonista es precisamente la palabra y su poder transformador en todos los órdenes de la actividad humana. Les presento a nuestros distinguidos invitados. El señor Roberto Ángel Salcedo es el actual ministro de Cultura, graduado en Administración de Empresas con especialización en políticas públicas en prestigiosas academias. Es reconocido como un buen comunicador, con gran dominio de la palabra. Posee una amplia trayectoria en medios de comunicación y en la producción cinematográfica. José Mármol, señor Mármol, es un destacado poeta, ensayista y crítico literario dominicano. Su obra poética ha recibido reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Posee un doctorado en filosofía y una maestría en lingüística aplicada. Ha recibido numerosos premios por su obra literaria, entre ellos el Premio Casa de América de Poesía en el año 2012 y el Premio Nacional de Literatura en el año 2013, así como otros reconocimientos tanto de instituciones públicas como privadas. Es el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular. José Enrique del Monte Soñé será el moderador en esta conversación. Es arquitecto, doctor en lingüística y literatura, historiador, ensayista y poeta. Además, es asesor de este centro cultural. Paso la palabra a José Enrique. Buenas noches, muchas gracias. Don Roberto, don José, como hacen los cantantes que hacen gárgaras antes de salir a cantar. Yo tuve que hacer ejercicio para que las eses no se me escapen, porque vamos a hablar en el buen decir, las buenas palabras. Voy a introducir un pequeño texto para poner en contexto a la audiencia. La lengua, con sus reglas y adaptaciones, es el reflejo de una dinámica de intercambios de imágenes, pensamientos y síntesis de la realidad. Se va transformando en el tiempo por las mismas particularidades de su esencia y por las influencias que otras lenguas en el imaginario social y la necesidad de relacionarse con los otros provocan. La forma en que las distintas generaciones dialogan determina los predominios sociales y las manifestaciones culturales del momento, las cuales son inducidas por la educación y por los medios de comunicación. En tiempos actuales, se observa que en la República Dominicana las expresiones orales reflejan una tendencia al uso de un vocabulario cargado de violencia, discriminación, prejuicios y desconocimiento de los valores de los demás. Podría decirse que en gran parte de la población predomina un uso de términos y frases que no contribuyen a fortalecer la calidad humana entre los dominicanos. El fenómeno abarca distintos escenarios de la vida nacional. Este conversatorio tratará esta realidad y planteará alternativas para contrarrestar esta tendencia. Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de qué es lo que ha pasado en el país, que todos de alguna manera estamos preocupados por este fenómeno hasta cierto punto negativo. Vamos a dar la palabra al ministro para que iniciemos con el diálogo. Muchas gracias, buenas noches. Primeramente, darle a ustedes un saludo cordial, afectuoso, en el marco de este conversatorio alrededor del poder de las buenas palabras. Agradecer este centro cultural que se pone a disposición de un tema que es muy importante, debatirlo, colocarlo en el centro de la agenda pública y que el Banco Popular de manera muy generosa, en la persona de don José y de quienes administran este centro, gustosamente han separado esta fecha para que podamos interactuar dentro de un marco participativo, ¿no? Que sea lo más dinámico posible para que el tema pueda ser desmenuzado de la mejor manera. Agradecerle también porque a mi llegada
encontré a los distinguidos caballeros con corbata. Como íbamos a estar en un patio, me quité la corbata y ellos, en una actitud de solidaridad, se retiraron las corbatas y hemos homologado la presentación para ustedes. Por tanto, muchas gracias a ambos por ese detalle. Amigas y amigos, hablar del poder de las buenas palabras en estos tiempos es hacer un llamado de atención a un proceso degenerativo que vamos observando, no solo en la sociedad dominicana, pero nosotros que vivimos aquí tenemos que prestarle especial atención a nuestra sociedad. Verdaderamente este ha sido un modelo degenerativo a escala global. Los vemos en sociedades avanzadas y creo firmemente que este deterioro ha venido de manera consustancial a la disrupción tecnológica. Tenemos ahora una nueva dinámica para poder interactuar con las redes sociales, con la información. Disponemos de una cantidad ilimitada de data que probablemente el tiempo no nos da ese espacio para poder digerirla en un 100%. En ese sentido, si bien es cierto que somos una sociedad hiperconectada y eso por consiguiente tiene aspectos positivos, no menos cierto es que hemos permitido a través de esa amplitud en esta nueva sociedad, en esta nueva configuración, hemos permitido lastimosamente que el lenguaje sea mucho más directo, pero también mucho más agresivo, mucho más soez, sin tener miramiento sobre las consecuencias que pueden acometerse con un uso indebido del lenguaje. Yo creo que el esfuerzo que estamos impulsando desde el Ministerio de Cultura de la República Dominicana va tendente a ese esfuerzo, que de manera transversal en la sociedad entendamos el valor de las buenas palabras, la capacidad que tienen para sanar, para acercar y para crear puentes. Usted que ha estado mucho en los medios de comunicación, obviamente todos los conocemos desde niño en ese mundo. ¿Usted ha notado ese cambio en el hablar de los dominicanos desde cuándo? Mire, pongo como un punto de inflexión todo este tema tecnológico porque hay un nuevo fenómeno que nos está impactando de manera directa y tiene que ver con el fenómeno de las redes sociales. La apertura de los medios, la capacidad ilimitada de la información a la que hacía referencia y la disponibilidad de una multiplicidad de ventanas para la reproducción de ese contenido, le ha agregado un componente económico. Si nuestra sociedad tiene debilidades desde el punto de vista educativo, usted tendrá a un hombre, una mujer, un joven o un adulto mayor que utiliza la plataforma de las redes sociales como vía para desarrollar económicamente una actividad, usted entra en un círculo hasta cierto punto peligroso. ¿Y cuál es? Tengo un material, quiero popularizar ese material, en la terminología actual, quiero viralizar eso, porque si logro viralizarlo, es un material que consecuentemente habrá de monetizarse. Y ya esa viralización tiene un componente económico, una ganancia económica. Pero si la base formativa de aquel que tiene el poder de la comunicación no es lo suficientemente robusta, usted se va a coger a lo que tiene. Y como el objetivo es la viralización, yo hablo de manera destemplada, yo hablo de manera directa, yo hablo de manera soez, sin ningún criterio, sin ningún pudor, sin ningún rigor, porque mi objetivo es esencialmente económico. Entonces, una tarea que hasta cierto punto pudiese parecer aislada, comienza a tener una secuencia persistente y permanente y el nivel de amplificación es extraordinario. Ha pasado desde los medios tradicionales a medios digitales que hoy tienen un nivel de penetración y de influencia extraordinario. José, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el fenómeno? Buenas noches primero a todos, bienvenidos. Yo creo que el ministro
ha tocado un punto neurálgico en su enfoque. En efecto, estamos viviendo en una sociedad en la que la degradación en las distintas esferas de la vida social es palpable. Pero el fenómeno del ruido provocado por la comunicación digital agrava de manera exponencial ese problema. Pero hoy día ya no se trata solo de los medios, mucho menos de los formales, impresos, de los digitales serios, sino de que la digitalización ha provocado una degradación de la democracia comunicativa. Y ese es el grave peligro, porque entonces yo quiero captar la atención, sobre todo de las masas, sobre la base de los soez, del irrespeto, de la desconsideración respecto de la reputación del otro, y ustedes han vivido con nosotros mucho eso en estos días. Y yo creo que lo que en un momento pudimos ver como una herramienta de emancipación y de ejercicio de la libertad, sobre todo la libertad de expresión, se ha convertido en una especie de principio de esclavización. Somos esclavos en la medida en que damos nuestra atención al ruido de la pseudocomunicación digital y por tanto, entonces somos esclavos cuando nos estamos creyendo libres para informar. Porque decía Humberto Eco, ¿verdad? Un gran humanista, un gran escritor, un gran pensador, que el gran problema de la comunicación digital es que ha creado la oportunidad de que se equiparen, de que se igualen en la intención comunicativa, decía él, no digo yo, pero lo sigo, el burro y el que piensa. Entonces, y no es estigmatizar, es que eso está ahí. Por eso no es casual que uno de los grandes arquitectos de lo que hoy conocemos como Internet y de lo que conocemos como fenómeno de la virtualización, un pensador afroamericano que se llama Jaron Lanier, él que trabajó para Microsoft y que diseñó aspectos concernientes a esa comunicación digital, terminó renunciando a todo ello y escribiendo un ensayo maravilloso que se lo recomiendo, que se titula 10 razones por las que abandoné las redes sociales. Él que fue un artífice de ello. Porque en definitiva, mientras más atención regalamos a esos artefactos, mayor es la amenaza contra nuestro propio grado de memoria y una lengua. José Enrique empezaba hablando de la lengua. Dice Borges, está hecha de tradición y memoria. Y si nos cercenan eso, estamos en alguna medida regalando nuestra propia existencia. También las influencias de los medios de comunicación de fuera influyen muchísimo. Yo recuerdo muy pequeño, cuando mi papá fue a hacer unos cursos de musicalización en Venezuela, hablaba con los amigos, le preguntaban qué le parecía Venezuela. Hablaba de Venezuela, era muy moderna en ese tiempo, muy avanzado en relación a República Dominicana. Pero él decía, pero ellos hablan diferente porque ellos aspiran las heces. Todavía en ese tiempo los dominicanos no tenían eso tan marcado. Y en eso vino la revolución de las telenovelas venezolanas, y al cabo de unos años, ya la mayoría de los dominicanos comenzamos a imitar ese vocabulario también.
Vi en estos días en una grabación de 1990 de jóvenes de escuelas públicas y de universidades que le hacían entrevistas a los periodistas y decía el titular, cuando los jóvenes dominicanos no decían verdad, verdad. Es decir, que hoy en día se hace ese mismo ejercicio y nos daremos cuenta de la forma degradada de hablar de la juventud dominicana, incluso de la falta de vocabulario, no solamente lo que utiliza, sino la menor cantidad de palabras posible para expresar una idea. Ese es el problema mayor. El problema mayor está en que hay estudios muy concretos que ponen de manifiesto, evidencian, que en otros tiempos en que la educación descansaba sobre otras metodologías y menos sobre herramientas digitales, la competencia lingüística, es decir, la capacidad de una persona para articular una lengua y en consecuencia un pensamiento, promediaba entre de 3.000 a 9.000 palabras, ¿no? Si mal no recuerdo las cifras. La juventud de hoy promedia menos de 1.000. Y eso es grave, porque conforme no tienes competencia lingüística, no tienes capacidad conceptual. Y conforme no tienes capacidad conceptual, ni piensas ni conoces la realidad. Ese es el peor de los venenos. Y quiero traer al ministro, con la experiencia que tiene con el cine, que me imagino que es una dificultad muy grande, cómo hablar en dominicano para un producto que se internacionaliza, porque tenemos que comunicarnos con los otros hispanohablantes. Entonces, de repente, para que los dominicanos nos entendamos en el argot nuestro, se reduce esa comunicación internacionalmente y es una trampa para el cine también. Sí, todas las manifestaciones culturales están recibiendo ese impacto que es pernicioso. Como bien José hablaba de todo el tema de la atención, los medios han pasado por una etapa muy preocupante porque verdaderamente nosotros teníamos otro tipo de público en otra época con mayor atención y con mayor capacidad analítica para recibir la información que los medios transmitían. Hoy eso se ha reducido de manera muy significativa. Y quiero poner un ejemplo para asociarlo entonces al mundo cinematográfico. Cuando iniciaba en la televisión, en los años 80, tenía un programa de televisión de media hora de duración semanalmente. Aquella persona, aquella familia que quería verme en la televisión, tenía que esperar los sábados a una hora específica para verme. Y si el tiempo no le alcanzaba, tenía que esperar el siguiente sábado. Pues ahora, como hay una cantidad extraordinaria de ventanas para reproducir eso, ya la gente puede verlo no solamente en el horario habitual, lo puede ver a cualquier momento y en un espacio de 1 hora, 2 horas, 3 horas, usted limita el tiempo de lo que quiere ver, cómo lo quiere ver y en las circunstancias que lo quiere ver. Eso ha contribuido de manera marcada a que no se tenga hoy tolerancia tampoco hacia lo que se ve. Más de un ejercicio de 1 minuto, 1 minuto y medio, se pierde también la atención y la concentración, por más interesante y por más extraordinario que sea ese producto que usted está ofreciendo. Lo propio ocurre con el cine. Ahora, el tipo de temáticas hace insostenible la atención de la gente hacia una obra del séptimo arte. Fíjese que la modalidad que acompaña a los streaming tiene un valor que es fundamental para la sociedad de hoy, que a mí me parece también perjudicial, y es la pausa. Ya hay familias, yo hago un ejercicio, trato de hacerlo semanalmente, de reunirme con los míos para ver una película familiar,
Y es tanta la distracción que a veces tengo que recoger los dispositivos para que nos concentremos por 90 minutos a darle seguimiento a una historia. Si no logramos eso, o si no es sobre esa vía, hay que pausar la película 40 veces, se pierde el sentido y probablemente dure usted el fin de semana completo para tratar de completar el tiempo de transmisión de la película. Y creo que eso, como un fenómeno actual, debe llamarnos a la reflexión. Y yo creo que el elemento fundamental debe ser la educación. Nosotros tenemos que formar, sobre todo a las nuevas generaciones, con un mayor nivel de comprensión de la lectura, de lo que se ve, cómo se ve, y ese compromiso tiene que ir desde el hogar. Yo creo que es importante para nosotros que estamos en el gobierno, para el sector privado también, generar las bases de que una generación más comprometida, una generación con mucho más criterio pueda garantizar la estabilidad de desarrollo social, económico y el componente de la comunicación que sea mucho más efectivo, ¿no? Sí, así es. José, usted que maneja relaciones públicas, el lenguaje es fundamental para las relaciones públicas, y más cuando se está en una institución de este nivel en que tienes que llegar a todos los niveles de la sociedad, el iletrado, el letrado, el trabajador cotidiano, etcétera. ¿Qué visión en el tema del manejo de la comunicación ustedes tienen como parámetro? ¿Siempre mantener el mismo nivel de comunicación o adaptarse según las circunstancias en usar el lenguaje para fines de la institución que representas? Bueno, en la comunicación existe un concepto que se llama tono de la comunicación o del lenguaje. Y por supuesto, ese tono se corresponde con la naturaleza de la empresa, con las características de su producto, ¿no? No es lo mismo comunicar desde el ámbito financiero que comunicar desde el ámbito de una industria que produce helados o cerveza. Aquellos siempre van mejor que nosotros. Lo de ellos siempre es agradable. Nosotros siempre tenemos que ir contra una rémora, un prejuicio que existe en prácticamente todas las sociedades. Y eso que aquí estadísticamente comprobado, mediante encuestas y estudios que nosotros hacemos periódicamente, el nivel de aceptación de la industria financiera en este país es alto y de credibilidad. De credibilidad. Estamos muy cerca, prácticamente aparejados con instituciones de mucha credibilidad en el país, aquí. Pero cuando eso lo extrapolamos a Europa, Estados Unidos y otras regiones del mundo, entonces el índice baja. Es algo contra lo que debemos siempre luchar y por eso el tono predomina en las circunstancias, en la comunicación, en nuestra industria, ¿no? En este tipo de negocio. Sin embargo, yo siempre subrayo el hecho de que en un DIRCOM, que es como se llama hoy a lo que antes se llamaba el publirelacionista o el relacionador público, recuerden que relacionadores públicos solo tenían las casas licoreras en este país, ¿eh? Cuando yo era niño, un relacionador público era el que tenía en una camioneta 4 cajas de Bermúdez, llegaba a una fiesta y si en estas mesas aquí lo que había era Brugal, él le decía, quita eso, quita esa botella de Brugal que yo te voy a poner 3 de Bermúdez. Esa era la función del relacionador público, ¿no? Después las otras empresas fueron entendiendo que era importante tener un sujeto así para hacer penetrar su producto, el que fuera, ¿no? Pero yo he tenido siempre una convicción que hasta ahora me ha dado resultado. No es el uso de la palabra lo que debe manejar mejor un director de comunicaciones.
es el uso del silencio. Es como la música. La música es la combinación de las notas musicales con un tiempo de silencio, pero lo que predomina es ese tiempo de silencio. Por eso, a veces, algunos colegas se desbocan, en el buen sentido de la expresión, y colocan a sus instituciones en dificultades, ¿no? Yo creo más en que hay que esperar el momento para comunicar, determinar el canal a través del cual vas a comunicar y, por supuesto, definir el tono de la comunicación. Yo creo que eso es capital. Muy bien. Y hay otro tema que le atañe a los dos también, porque han sido representantes de instituciones que patrocinan actividades de todo tipo o productores también. Siempre ha habido, desde que tenemos uso de razón, que aquí prima en la sociedad diciendo, bueno, a los buenos programas, a las buenas actividades, a los buenos niveles de cultura, no reciben suficiente apoyo económico y patrocinio, pero a todas esas banalidades que nosotros hemos llamado aquí, aparecen todos los promotores y todas las empresas y patrocinan porque hay un tema de que alcanza más y yo lo que necesito es que mi producto llegue, mi producto se venda y yo financio eso, pero a los que realmente hacemos este ejercicio del buen decir, el financiamiento, el apoyo es un poco dificultoso. ¿Qué ustedes opinan en ese sentido? Mire, yo creo que si bien es cierto que la publicidad se ha manejado a través de los años con un nivel esencialmente numérico y matemático, buscando la penetración del mensaje y buscando los canales que puedan contribuir a que eso fluya, yo creo también que tenemos empresas prestigiosas, comprometidas con valores fundamentales del desarrollo de la cultura y de los mejores propósitos nacionales. Nos encontramos en un espacio que el Grupo Popular ha dispuesto para la cultura dominicana. Usted me podría decir, bueno, a lo mejor la inversión de estos recursos, quizás en un programa de mucha incidencia o de un proyecto de mucha incidencia, bueno, pues yo tomarían ese dinero y lo colocarían allí. Pero hacen una inversión significativa, apreciable, y lo ponen a disposición de los mejores valores de la cultura. Que sea un escenario que se permita una discusión como la que estamos desarrollando esta noche. Eso no tiene un beneficio hoy, pero es una siembra fundamental para la conexión con las tradiciones y con la cultura dominicana. Eso tiene un valor. Creo que esa mezcla ha sido beneficiosa. Creo que la creación de conciencia, y creo que José y todo el equipo de comunicación ha tenido un nivel de influencia en ese sentido, de saber qué decir y cómo decirlo en el momento apropiado para comunicarlo, como él ha hecho referencia. Yo creo que ese equilibrio ha sido importante. Y pongo un ejemplo porque lo estamos viviendo en estos momentos y tengo una mirada ya distinta desde el Ministerio de Cultura de la República Dominicana por muchas iniciativas de vocación privada tendentes al fortalecimiento de la identidad y del patrimonio cultural del pueblo dominicano. Creo que hemos encontrado un poco de todo también en materia de la publicidad, pero creo que ese compromiso empresarial con los grandes y los mejores valores nacionales se manifiesta y estamos en medio de uno de esos ejemplos. Por tanto, yo creo que hay en el corto, mediano y largo plazo mucho optimismo de que la actividad cultural y los grandes esfuerzos que se desarrollan desde la República Dominicana contarán con el respaldo de las principales y más prestigiosas entidades privadas. José, por favor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de subrayar el ministro Salcedo. Yo creo que nosotros estamos viviendo hoy día la economía de la reputación. La economía de la reputación
exige la construcción de eso que ha subrayado el ministro. Empresas socialmente responsables, empresas que se comprometan con el presente y el futuro de la sociedad desde la perspectiva de una visión sostenible. Un desarrollo sostenible que es aquel que conjuga lo económico en términos de crecimiento, lo social en términos de desarrollo humano y lo medioambiental desde la perspectiva de preservación del planeta. Esa economía de la reputación se interesa más en el mensaje corporativo que genera la comunicación corporativa que en la publicidad de un producto. Y por eso hoy día vemos cada vez un mayor número de empresas que ya no hacen publicidad. Hacen comunicación institucional de conexión emocional con las audiencias. No te están vendiendo un producto, te están vendiendo la experiencia que desde el punto de vista del crecimiento humano, social y la conservación del medio ambiente se puede lograr. La reputación se construye con el trabajo coherente, serio, responsable de años, pero se destruye en un minuto. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, evitar que ese minuto ocurra. Y esa es la diferencia. Yo creo que con las palabras del señor José Mármol se cierra lo que es el buen decir. Lo ha dicho muy bien y creo que es el objetivo el uso del buen decir para fines del desarrollo humano y el desarrollo de un país, cuando tú utilizas la comunicación de la manera correcta y a partir de la verdad. Yo creo que el mejor mensaje ahí no podemos tener y hemos tratado de no comernos las heces, hemos tratado de hablar muy bien para quedar bien y ahora lo vamos a escuchar ustedes. Los que tengan inquietud, este es el momento de compartir con nosotros. Buenas noches, José Rafael Sosa. Yo en primer lugar quisiera manifestar mi agrado por la iniciativa del ministro de esta campaña que a alguna gente le pareció sorpresiva e inusual, pero que como vemos llena una enorme necesidad porque es el dedo en la llaga de una, yo no diría una problemática, yo diría una cuestión multifactorial. Me llamó la atención y llamo a que demos continuidad, y no voy a decir nada más que esta idea porque no quiero ocupar más tiempo del que me corresponde, del buen decir a través de la literatura. Ahí hay varios elementos. Uno, insistir en la necesidad del fomento de la lectura desde el hogar. Reforzarlo en el ámbito escolar y darle categoría en el ámbito social. ¿En qué momento piensan ustedes que se ha trasladado ese nivel de influencia del intelectual, un Jean-Paul Sartre, un Albert Camus, que eran quienes dictaban la agenda pública, los temas a discutir, las posiciones que se iban a tomar? ¿En qué momento piensan ustedes que se produce ese cambio de signo? Y si el panorama es tan pesimista como yo lo veo. Gracias. Mire, en el ensayo de Vargas Llosa del año 2012, La civilización del espectáculo, donde él hablaba en unos términos muy coincidentes con lo que usted está planteando aquí. Antes se tenía la referencia del intelectual como el guía, era el orientador porque era la persona con la capacidad, a través de la formación, de generar las orientaciones y de manera general trazar la pauta. Hoy usted ve esa figura relegada, quizás nos genera la atención, nos genera el llamado. Hoy para una sociedad mucho más básica y simplista, ese sería un aburrido, para llevarlo en un término de mucho más practicidad. Pero creo que la democratización de la cultura a través de los componentes tecnológicos que hemos hecho mención ha permitido que
que tengamos un contacto con una multiplicidad de contenido. Ese contenido, como se coloca a base de la veracidad, y entra un nuevo componente de las fake news, de la posverdad, asociado a otros elementos políticos que generan distorsión en el ambiente. Ese componente de la posverdad que se viene debatiendo es un movimiento global, pero que tiene mucha imprecisión, porque es una media verdad disfrazada de una media mentira y al final usted no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, ese nivel de distorsión le confiere a cualquiera que no tenga las competencias, con el simple hecho de ser carismático o de ser agradable en el trato y en las formas, de generar la atención y consecuentemente convertirse en el líder, en aquel que traza la pauta, en detrimento probablemente de aquel que ha dedicado su vida al estudio, a la formación, a capacitarse. Entonces aquí no es un tema de calidades, sino es un tema de circunstancia, y la República Dominicana no es la excepción. Estamos viendo unos fenómenos comunicacionales que cuando usted lo descompone no tienen ni valor para convertirse en líder y mucho menos líder en comunicación. Por tanto, yo creo que es una distorsión también muy consustancial de todos estos valores que hemos descrito en la noche de hoy. José. Sí, gracias. Yo por mi parte estoy de acuerdo con lo que ha planteado el ministro, totalmente. Pero creo que también ese proceso de masificación del acto de la comunicación, pensando en Habermas, ¿verdad?, de la práctica de la comunicación. La masificación es la que ha generado una canción de un cantante cubano que todos conocemos, Amaury Pérez, que es además un intelectual, es un gran artista, pero también es un escritor, es un intelectual. Él tiene una canción que se titula Los intelectuales no están de moda. Y eso es lo que ha pasado. ¿Y por qué? Porque ya no son el paradigma. Y no son el paradigma porque esa masificación, ese deterioro producto de la de información, que no de comunicación, porque no es lo mismo estar comunicados que estar conectados. Ese hecho relega a quien era un referente, a quien era un paradigma del buen pensar, elemental en la vida en sociedad como es la educación. La figura del maestro, ¿qué era hace 2, 3 décadas? Un referente, un paradigma. ¿Y qué es hoy? Yo no sé, yo quisiera saberlo, pero va desde la postura digna de muchos de ellos a ser un mero instrumento de argumentos de sindicalización también. Y ese es el problema, que cuando no hay un referente, cuando no hay un paradigma, cualquier cosa es posible. ¿Por qué esos intelectuales que tú señalaste muy bien en su momento fueron referentes? Porque incidían en la educación primero. Segundo, porque los medios de comunicación entonces se nutrían de ellos. Y tercero, porque tenían ese nivel de estatura, porque eran coherentes entre lo que decían y lo que pensaban. La inmediatez, la futilidad, la aceleración del mundo actual, subyugado a la digitalización, diluye todo eso. Y creo que ese es el gran problema. Así es. Ahí completando esa idea, me viene a la mente
un texto del expresidente español Felipe González en su libro En busca de respuestas, donde hace una denuncia de cómo se ha ido degenerando las sociedades al punto de volverse inmediatas e inmediáticas, porque todo al final tiene que ver con los medios, tiene que ver con el sensacionalismo, con la inmediatez, con lo rápido, con lo actual, con lo de hoy, sin detenerse a ese proceso reflexivo al que hacía referencia José, que 2 o 3 décadas atrás estaban encarnados por las figuras más prominentes de la cultura. El profesor tenía un rol de orientador y hoy hemos ido perdiendo, ¿no?, esos valores por todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias por ese tiempo y quiero, con la venia de ustedes, insistir en esta iniciativa del Ministerio de Cultura de la República Dominicana de El Poder de las Buenas Palabras. Para nosotros es muy importante que escenarios maravillosos como este se pongan al servicio de un gran propósito que debe tener un gran impacto en el seno de la sociedad dominicana. Como dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, las grandes transformaciones del mundo y las grandes conquistas han iniciado con iniciativas modestas. Esta es una iniciativa modesta, pero tiene la pretensión de fijarse en el alma noble del pueblo dominicano y que pueda seguirse replicando de una generación a otra para que ésta sea una sociedad cada vez más generosa, más empática, con la capacidad de crear puentes y de sanar. Muchas gracias y buenas noches. Antes de concluir, ministro, yo sé que usted va a estar totalmente de acuerdo con lo que quisiera evocar ahora en este momento. Y a propósito de todo lo que hemos hablado en esta noche, y a propósito justamente de la importancia, de la relevancia del legado, el legado del buen decir, el legado del buen uso de la palabra, el legado de la intención, la intencionalidad ética, estética en el uso del lenguaje, en honor al ejercicio de la función pública con honestidad, con integridad. Yo quisiera que no nos fuéramos esta noche de aquí sin recordar la figura de un exministro de Cultura, José Rafael La Antigua, a quien hemos tenido que despedir en el día de hoy. Un hombre que luchó por todo esto que hemos hablado hoy aquí, que entregó su vida al bien pensar, al buen decir, al uso social y educativo de la literatura. Se ha marchado de este mundo, pero nos deja un legado y yo creo que cada uno de nosotros debería ser digno de mantenerlo. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por este encuentro que hemos tenido, que por supuesto es en honor al buen decir. Hemos dicho muchas cosas y en el silencio sigamos pensando muchas cosas a favor de la palabra. Buenas noches.